Buen día, señoritas jóvenes. Bien, vamos a continuar nuestro avance. Ya hemos visto algunos aspectos introductorios referidos a la temática. Vamos a hacer un pequeño recuerdo para quienes no estuvieron ayer. Estamos revisando fisiología del aparato digestivo. En específico nos estamos centrando en la actividad motora. ¿Qué hemos visto? Algunos conceptos que son fundamentales. ¿Qué es el tipo digestivo? De manera general, cuál es la función? Que son órganos, evidentemente, que cumplen un proceso y mecanismo de degradación de los alimentos para ser asimilados y otorgarlos hacia el torrente sanguíneo. Que además están comunicados con los nervios o con el medio externo a través de dos orificios, hemos dicho superior e inferior. La digestión representa un proceso fundamental. Volviendo a reiterar lo que hemos visto ayer, no es otra cosa que convertir un producto macromolecular en una estructura micromolecular fácilmente asimilable. O lo que es lo mismo decir, vamos a convertir los polímeros en monómeros. Eso es lo que necesitamos, decíamos, para que se produzca la absorción. Si no, de otro modo, no ocurre. Eso es digestión. Y la absorción no es otra cosa que un proceso por el cual llevamos este alimento ya de carácter monomérico o micronutriente en estructura pequeña hacia el torrente sanguíneo a través de los diferentes procesos básicos que ya conocemos. Un epitelio puede tener dos tipos de procesos. No olviden aquello. Está el proceso transcelular y el proceso paracelular para la absorción. Entonces, en el mecanismo transcelular, ahí es donde se ocupan los diferentes tipos de transporte que ya habíamos citado ayer. Transporte pasivo, transporte activo. Ustedes ya lo conocen. El objetivo es que el alimento llegue, entre al torrente sanguíneo y luego a través de este se distribuya. Aunque va a haber una fase preliminar que antes de distribuirse tiene que procesarse. O sea, va a pasar por el hígado y en el hígado se metabolizará para generar nuevos productos que sean de fibra y recién luego se distribuyen. Salvo algunos otros compuestos como la glucosa ya no necesita ser metabolizada, sino directamente distribuida. Los órganos del tubo digestivo los conocemos, esto es reiterativo. Por algo le llamamos aparato y no sistema, porque ocupa tanto la cavidad bucal y diferentes órganos, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, y dos glándulas anexas, el hígado y el páncreas. De otro modo, solamente sería un sistema. Y ayer hemos aclarado, lo vuelvo a mencionar, podemos hablar de sistema digestivo, sí existe. El término es aceptado, pero solamente aplica, hemos dicho, para órganos por semejanza, por ejemplo, el esófago, estómago, intestino delgado y el intestino grueso. Con ellos sí podemos aplicar el término de sistema digestivo. Cuando ya incluimos la boca y las glándulas anexas, ya no aplica sistema, sino aparato. ¿Qué propiedades o funciones tiene de manera general el tubo digestivo? Se mueve, motilidad, y eso es lo que vamos a revisar hoy. Hay un proceso muy fundamental. Cuando ya entramos al tubo digestivo, hay un mecanismo activo, lógicamente, muy peculiar, que ustedes ya lo conocen y espero que ya lo entiendan, que es el peristaltismo. El peristaltismo como actividad motora derivada de las capas correspondientes del tubo digestivo que generan la traslación, que generan el tránsito del bolo alimenticio desde un punto A hasta un punto B. Lógicamente el objetivo es que atraviese desde el esófago y llegue hasta la porción de la ampolla rectal. En este último es donde se acumularán sobre todo como desperdicios o residuos metabólicos, porque todo este tránsito que va a generar la motilidad van a sufrir diferentes cambios, los nutrientes, me refiero a los alimentos, y a la vez van a absorberse muchos de estos. Entonces,
Mientras se está moviendo el tubo digestivo, está generando a la vez digestión. Digestión, que ya lo habíamos dicho, es un mecanismo de degradación. Estructuras macromoleculares, estructuras poliméricas, se van a convertir en estructuras micromoleculares monoméricas. Seguramente porque ese es el objetivo, decíamos, para la absorción. Si no, no ocurre absorción. Pero para que esto ocurra, para que haya digestión, requerimos un proceso químico generalmente mediado por enzimas o mediado por otros compuestos como el ácido clorhídrico. Entonces, en diferentes segmentos del tubo digestivo se vierten muchas secreciones, por ejemplo, la cavidad bucal, hemos mencionado ayer, la saliva a nivel gástrico, el ácido clorhídrico a nivel duodenal, las secreciones tanto hepáticas, que es la bilis, y pancreáticas, el tubo pancreático. Una vez que se genera todo esto, se está moviendo, se digiere, se secreta al mismo tiempo, también ya vamos a ir viendo el mecanismo de absorción o asimilación. Pero reitero una vez más, para que se absorba tiene que ser una estructura monomérica. Por ejemplo, los hidratos de carbono, los azúcares, solamente pueden ser absorbidos como monómeros de hidrato de carbono. Y tenemos tres monómeros muy básicos para la absorción de hidratos de carbono. O es glucosa, o es fructosa, o es galactosa. Nada más. ¿Da? En cambio, si hablamos de las proteínas, ¿cuál es el monómero? Un aminoácido. Entonces, los diferentes aminoácidos se pueden absorber, aunque aquí viene la excepción. Los aminoácidos sí se pueden absorber por lo menos de 3, de 5, no más. Pero si son más allá de este número, probablemente no se van a poder absorber porque ya serían pequeñas proteínas. Y eso ya no corresponde. ¿Da? Pero hay un sistema, no olviden que tenemos un mecanismo de transporte masivo, que es la endocitosis. Entonces, por endocitosis sí se pueden absorber algunos nutrientes que son de mediano peso molecular o de mediano tamaño, o en gran cantidad. Se puede hacer aquí. En cambio, de los lípidos, la absorción, ¿cómo va a ser? La absorción va a ser relativamente sencilla, porque cualquier lípido es liposoluble y la membrana celular tiene fosfolípidos, es decir, también es de carácter graso. Por lo tanto, pueden simplemente atravesar la membrana y estar evacuadas. Pero ahora sí, requieren llegar a estructuras monoméricas. En los ácidos, en las grasas en general, en los lípidos, los monómeros son muy variados. Tenemos colesterol por un lado, tenemos los triglicéridos, tenemos ácidos grasos libres, entonces se absorben de diferentes maneras. Bueno, eso ya lo van a estar viendo luego. Decíamos ayer, algunos órganos del tubo digestivo permiten el almacenamiento de diferentes productos, como por ejemplo el hígado. Decíamos también, los mismos enterocitos tienen una capacidad de almacén, pero temporal. Pueden almacenar glucosa, pueden almacenar algunos minerales, pueden almacenar lípidos, pero de manera temporal. ¿Ya? Porque si se requiere en el torrente sanguíneo, ellos mismos pueden liberarlo o ellos mismos pueden utilizarlo según las necesidades. Y obviamente el tubo digestivo, como cualquier otro aparato o sistema, presenta un mecanismo de barrera inmunitaria, porque debajo de todo epitelio siempre vamos a encontrar una submucosa que es rica en irrigación, en inervación y asimismo en células inmunitarias. No olviden, desde el punto de vista de la histología, seguro recordarán esto, ahí están los muy afamados sistemas MAD, tejidos linfoideos asociados a mucosas. ¿Da? Hay mucho de este tipo de tejido extendido en todo el tubo digestivo. ¿Ya? Ustedes lo conocen y recordarán este nombre que es muy peculiar, las famosas placas de Feyerabend. Están justamente acá, en el tubo digestivo. Bueno, seguimos recordando rapidito. ¿Qué función cumple cada segmento del tubo digestivo? Hemos dicho ayer. En la cavidad bucal hay dos procesos, dos mecanismos. Masticación, que ya sería un proceso de digestión mecánica, y luego está la digestión química también de la cavidad bucal, mediada por los compuestos que integran la saliva. Por ejemplo,
la amilasa salival. ¿Da? No vamos a entrar en ese detalle de momento, solo son aspectos generales que de hecho ayer ya lo hemos visto. En el esófago decíamos que se va a generar, me estoy olvidando, masticación y deglución es en la cavidad bucal. Aunque deglución más pertenece a la región faríngea que a la propia boca, ¿no? Pero es en la boca, en la parte posterior, y luego se expande más bien hasta la porción de la orofaringe y la lengofaringe. Luego viene el proceso de conducción. ¿Por qué conducción? Porque en el esófago el bolo alimenticio, hemos dicho, no se le genera ningún cambio, no se modifica, no se digiere más de lo que ya estaba digerido desde la cavidad bucal, no cambia, y además no se secreta ningún otro producto que pueda justamente alterar la estructura o composición de este alimento, del bolo alimenticio. Hasta que llegamos al estómago. En el estómago decíamos sí, continúa el proceso de la digestión, pero ya de carácter químico, porque acá tenemos algunas enzimas, como por ejemplo la pepsina, secretada por las células de la pared gástrica, más el ácido clorhídrico. Entonces, estos dos componentes fundamentales en el estómago digieren y degradan los alimentos de un modo muy peculiar. Luego pasamos al duodeno, decíamos, y en el duodeno tenemos la secreción hepática, bilis, y la secreción pancreática. Hemos aclarado ayer que la bilis no genera digestión. La bilis solamente facilita la absorción de las grasas. Luego lo van a ir viendo con más detalle, lógicamente, yo solo estoy adelantando algunos detalles. En cambio, desde el jugo pancreático o desde el páncreas, sí se producen y se liberan muchas enzimas que van a generar digestión. Tenemos la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, la colesterol esterasa, y diferentes otras enzimas que degradan proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Luego, en el siguiente segmento del tubo digestivo, empieza el proceso de asimilación. Ayer habíamos aclarado, si bien se dice que el intestino delgado es el segmento fundamental donde se absorben los nutrientes, no es el único sitio. No es el único sitio donde ya se van a empezar a absorber. Ayer habíamos mencionado, yo lo voy a reiterar en un momento, cuando ya generamos el mecanismo de la masticación y la mezcla con la saliva, la mucosa bucal en general, toda la mucosa, también tiene capacidad de asimilación. No olviden, ayer les hacía este ejemplo. Nosotros medicamos algunos fármacos por vía sublingual. Eso significa que sí hay un mecanismo de absorción. De hecho, cualquier mucosa lo tiene, porque como epitelio que es, tienen esa capacidad de transporte de diferentes compuestos. ¿No? Es decir, el intestino delgado es el órgano principal de la absorción, pero no es el único. No es el único. De hecho, también tenemos sistemas de absorción a nivel gástrico e incluso a nivel del intestino grueso. Bueno, luego finalmente viene la acumulación en el último segmento del tubo digestivo, ampolla rectal, de todos los desechos metabólicos y nutrientes, ya hasta celulares, biológicos, ya para formar la materia fecal, hasta que se llega a un volumen X correspondiente y finalmente se elimina en un mecanismo de excreción, o lo que es lo mismo decir, la egestión. Recordando la histología, todo el tubo digestivo a partir del esófago en adelante, excepto el conducto anal, tiene esta estructura básica histológicamente, ayer ya lo habíamos recordado. Tiene 4 capas: serosa externa, la capa muscular, que sería la media superficial, con 2 planos, longitudinal y circular. Luego tenemos la submucosa y la mucosa respectiva. Habíamos recordado ayer que entre las 2 capas musculares se encuentra el plexo mientérico. Profundo a la mucosa, es decir, en la submucosa está también un sistema nervioso, que es el sistema nervioso o plexo más bien submucoso,
mejor conocido como el de Meissner, ¿no? Y el dientérico, también conocido como el de Auerbach. Lo vamos a ver también ahora, de manera un poco. Ya habíamos aclarado que ya en específico, hablando de la actividad motora del tubo digestivo, hay dos tipos de actividades motoras en el tubo digestivo: la actividad motora somática y la actividad motora vegetativa. Hay que diferenciarlos, lógicamente. Toda actividad motora somática es voluntaria y es consciente. Entonces, ¿dónde tenemos actividad motora voluntaria? En la cavidad bucal, proceso masticatorio, proceso deglutorio, es voluntario, ¿no? Es voluntario. Pero donde también tenemos actividad motora somática que también es voluntaria, en el control del esfínter anal externo. El esfínter anal externo no se relaja, sino hasta que uno realmente determina poder generar el mecanismo de la evacuación o egestión. En el resto del tubo digestivo predomina la actividad motora vegetativa. A diferencia de la actividad motora somática, la vegetativa, lógicamente, es involuntaria y es inconsciente. Ya decíamos ayer, nosotros no vamos a poder controlar el proceso del peristaltismo. Va a ocurrir porque tiene que ocurrir. Y aclarábamos también que el peristaltismo no solamente ocurre en momentos o en etapas de ingestión de alimento. Aun cuando no estamos con el alimento, aun cuando no hayamos ingerido un alimento, ocurre peristaltismo. Porque de todos modos sigue habiendo secreción, por ejemplo, secreción salivar. Sigue generándose, aunque en baja cantidad, secreción gástrica, secreción hepática, pancreática. ¿Ya? Entonces, hay ese flujo, por lo tanto, tiene que haber movimiento correspondiente. Y nos habíamos adentrado ya ayer al proceso de la masticación, es decir, la actividad motora somática en la cavidad bucal. La masticación, lógicamente, el nombre es muy familiar, muy peculiar. Nos dice es un proceso que permite la degradación o trituración por acción mecánica, no es acción química, lógicamente. Y acá participan muchos órganos para el cometido, para el objetivo. Y uno de ellos es justamente los músculos de la masticación. Y ayer hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los músculos de la masticación? Todos respondían, massetero, pterigoideo, temporal, perfecto. Pero ¿qué hacen estos músculos, hemos dicho? ¿Cuál es su acción? Elevan la mandíbula, pero no la descienden. Entonces necesitan colaboración de otros músculos también somáticos que generen ambas fases de la masticación, es decir, descenso y ascenso. Entonces ahí participan, hemos dicho, los músculos tanto supra e infrayoideos. No podemos olvidarlos, no podemos olvidarlos. Entonces, ya recordando y adentrándonos a este proceso, porque más o menos hasta que hemos llegado ayer, ¿qué es lo que va a acontecer? Y no podemos también obviar la participación de la lengua. La lengua como órgano sensorial, a su vez también coadyuva en el mecanismo y el proceso de la masticación, y además la inervación y la estructura en realidad de la lengua es de carácter somática. La lengua la controlamos, la lengua tiene musculatura esquelética roja estriada, por lo tanto tiene inervación somática. ¿Y de dónde deriva esta inervación somática? No solamente para la lengua, sino también para los músculos de la masticación del talus pares. Generalmente estamos hablando de dos pares craneales fundamentales, que son el quinto par y el 12º par, pero lógicamente van a coadyuvar a sí mismo el noveno y el 10º pares craneales. Bueno, como detalle adicional decíamos, además de la cavidad bucal, los músculos, la lengua, el cometido final de la masticación se genera gracias a la presencia de estos otros órganos que son muy peculiares, las piezas dentarias. En un número de 32 piezas dentarias en un adulto, 16 para la arcada superior, 16 para la arcada inferior, con dos grupos de piezas en general
que son piezas dentales anteriores y las posteriores, con sus características diferenciales y funcionales. Decíamos, los incisivos, tanto centrales y laterales, generan un proceso de segmentación. Inciden y cortan el alimento para segmentarlo en trozos medianos o pequeños, pero todavía no los ha triturado, solamente los ha segmentado. Luego viene la acción de los caninos, decíamos. Los caninos también cortan, pero a la vez desgarran, generando habitualmente lo que son las hilachas. Si es que estamos hablando de carne, se entiende mejor. Ya cuando consumimos un alimento como la carne, entonces podemos masticarlo, liberando los caninos, podemos desgarrar las fibras de tejido conectivo y fibras musculares para, lógicamente, poder asimilar los nutrientes que tiene esta. Y luego viene recién la acción de las fibras posteriores, desde los premolares, primero, segundo, molares, primero, segundo y tercero, que van a generar el proceso de la molienda, decimos. Por eso se llaman molares. Van a generar la trituración gracias a la interacción entre sus dos caras oclusales, ya, tanto de la cara superior como de la cara inferior. Y no solamente se trata del mecanismo, decíamos, de aplastamiento, sino también tiene que generarse realmente un mecanismo relativamente rotatorio u oscilatorio. Generalmente es lateralizado, de tipo rumiante. Bueno, hasta ahí recuerdo que hemos quedado ayer. Continuemos. ¿Cómo realmente se produce el mecanismo de la masticación? La masticación es un reflejo. Es un reflejo. ¿Ya? Incluso, alguien lo habrá notado, espero que sí. Si en este momento introdujéramos cualquier objeto o material o sustancia en la cavidad bucal, ya empieza nuestro reflejo masticatorio. De por sí, por decirnos, colocamos el bolígrafo, el lápiz, ya lo empezamos a morder. ¿Ya? Es un reflejo. Entonces, si lo entendemos así de esta manera, como un reflejo, tendríamos que ser bastante lógicos y coherentes en mencionar lo siguiente. El solo hecho de la presencia de un material, en este caso el alimento, en la cavidad bucal va a desencadenar el estímulo de la masticación. ¿Cómo ocurre esto? Lógicamente en sus dos etapas, ¿no? O dos fases. Fase 1, descenso mandibular. Fase 2, ascenso mandibular. ¿Pero qué tiene que ocurrir? En la fase 1 de descenso mandibular, lo que muchos habían dicho ayer, músculos masticadores, lo temporal, pterigoideo, macetero, etc. Pero ellos ascienden. Y para ingerir el alimento no necesitamos la boca cerrada, necesitamos la boca abierta. Por lo tanto, en la primera fase del mecanismo de la masticación, ¿qué necesitamos? Una vía aferente que inhiba a los músculos que ascienden la mandíbula. O sea, el simple hecho de tener un contenido en la cavidad bucal genera un estímulo sensitivo mediado por el quinto par trigemino, porque no olviden quién otorga la inervación sensitiva prácticamente de toda la cabeza, el quinto par. Y en peculiar función, a nivel bucal, justamente lo hace él mismo a través de su rama mandibular, y de su rama mandibular se desprende la fibra bucal, ¿ya? O la llamada temporobucal, que en realidad es combinada. Entonces, esta rama bucal propiamente es la que percibe a través de receptores mecánicos que hay presencia de un alimento o de algo dentro de la cavidad bucal. Entonces, esta vía aferente se transmite hacia el tallo encefálico, hacia el núcleo sensitivo del trigémino. ¿Para qué? Para inhibir a los músculos elevadores. Hay que inhibir, tienen que relajarse. Y por ende, ¿quiénes se van a activar? Ya lo habíamos aclarado ayer y hoy. ¿Quiénes se van a activar?
los infra y suprayoideos, porque trabajan de manera conjunta. Entonces, la respuesta inmediata va a ser generar un estímulo deferente hacia los supra e infrayoideos. Pero ¿quién media este trabajo? Tanto el quinto como el 12º par. Porque no olviden quiénes son los supra. Por ejemplo, tenemos ahí el estiloyoideo, tenemos el bigástrico con sus dos infras, tenemos el miloyoideo y el geniyoideo. ¿Quiénes son los infras? Tenemos el esternoyoideo, el esternoyoideo, el homoyoideo y me falta por ahí uno. Entonces, esos músculos, los últimos sobre todo, están inervados por el 12º par craneal. ¿Por qué necesitamos la actividad del 12º par craneal? Porque ellos, decíamos ayer, son los que sostienen al hueso yoico. ¿Para qué? Para que los suprayoideos tengan un punto de anclaje y puedan generar mecanismo de descenso mandibular. Si no, de otro modo, no ocurriría aquello. Ahora, si bien hemos mencionado que este mecanismo cíclico reflejo está mediado por la simple presencia de un objeto en la cavidad bucal, no es el único. No es el único sistema o mecanismo que lo activa, por si acaso. ¿Quiénes más pueden activar? La vía olfatoria. El solo hecho de percibir un alimento, el aroma de un alimento, que generalmente puede ser muy agradable para cada quien, entonces ya nos genera un ligero mecanismo reflejo de descenso y ascenso mandibular. Y no solamente tendrá que ser la vía olfatoria, la vía visual también colabora, está en conexión con todo el mecanismo de la digestión. De hecho, si observamos que el alimento es muy agradable, muy llamativo a nuestros ojos, pues ya empezamos el mecanismo también del reflejo de la vía de la masticación, junto con otros procesos, por ejemplo la salivación. No suficiente con aquello, ¿quién también puede despertar o desencadenar el mecanismo reflejo de la masticación? El hipotálamo, a través de estímulos hormonales. El simple hecho de pensar en un alimento o generar algún otro pensamiento puede desencadenar proceso masticatorio. Una vez que ocurre la primera fase de descenso, luego viene la fase de ascenso. El ascenso mandibular ahora sí está mediado por los llamados y muy conocidos músculos masticadores, temporal, pterigoideo y el masticeo. El temporal no olviden sobre todo las fibras anteriores. Entonces se genera ya un estímulo de respuesta que se conoce como el rebote, el rebote masticatorio. O sea, todo aquello ha sido programado, por así decirlo, para descender, y los músculos masticadores propiamente se han estirado. Y al estar estirados, no olviden que hay las llamadas leyes de Starling y otras, que dice que todo músculo que se elonga llega hasta un punto máximo en el que ya no puede seguir estirándose, sino inmediatamente desencadena la contracción. Y eso es lo que va a ocurrir en este caso con los músculos propiamente masticadores. Entonces se genera un mecanismo de rebote, lógicamente es activo, mediado por el estímulo del núcleo masticatorio, también del trigémino. Pero hay una vía aferente, que le dice: calma, no tan fuerte, no tan rápido. O sea, dependiendo, dice. ¿Dependiendo de qué? De qué tipo de compuesto tenemos en la cavidad bucal. ¿Ya? Porque no olviden que tenemos diferentes tipos de alimentos sólidos, semisólidos y líquidos. Entonces, un jugo no necesitamos masticarlo. ¿Ya? Un alimento semisólido probablemente sí, pero no con toda la fuerza que tienen de activación los músculos masticadores.
Pero un alimento sólido o muy consistente, lógicamente requiere mayor fuerza de tracción. ¿Ya? Entonces viene justamente una respuesta aferente, o se acompaña de un estímulo aferente propioceptivo, ya que indica ya no al núcleo masticatorio, que indica al núcleo accesorio, que es propioceptivo mesencefálico del trigemino, para regular la fuerza de contracción. Porque no es lo mismo, vuelvo a reiterar, masticar un pan seco, muy típico el ejemplo, un pan seco que un pan húmedo. Un pan seco tiene su consistencia, pero si lo humedecemos al sumergirlo en la leche, en el chocolate, en el café, se reblandece. Entonces ya no necesitamos generar tanta fuerza de contracción. Bueno, entonces eso ocurre en el mecanismo del proceso masticatorio. ¿Y dónde participa la lengua? La lengua, una vez que se contrae, o al revés, al mismo tiempo que se está contrayendo los músculos masticadores, la lengua también se está contrayendo, porque lo que genera la lengua es un proceso y mecanismo de elevación. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos elevar la lengua hacia el velo del paladar? Me corrijo, hacia el paladar duro en particular. La lengua tiene que elevarse, descender, elevarse, descender, elevarse, para que los alimentos roten hacia los lados y se sitúen entre la lengua y la pared bucal, en específico entre las dos caras oclusales de las piezas dentales, sobre todo hacia la parte posterior. Entonces la lengua, al elevarse, lleva el alimento ligeramente hacia atrás y luego lo distribuye hacia los lados, hacia los premolares y molares, porque ahí es donde necesitamos el efecto propiamente de la molienda o articulación. Entonces ahí está la participación de la lengua. Ahora, este mecanismo, cerrando casi ya la actividad motora bucal, también es estimulado por los alimentos que están en la cavidad bucal, mediados por estímulos sensoriales. Me refiero a quienes perciben el gusto, en este caso, en la cavidad bucal. De ahí también coadyuvan, de alguna manera, la acción del séptimo par craneal y del noveno par craneal, que son los que perciben los 5 sabores correspondientes: dulce, salado, ácido, amargo y hoy por hoy el humano. ¿Ya? Entonces, al percibir estos estímulos ya de alimentos propiamente, entonces también se activa de manera más reiterativa el proceso de la masticación, junto con la salivación, pero ojo, yo no me estoy metiendo de momento con salivación, entrando en una clase correspondiente al respecto, en lo que refiere a todo lo que es secreciones digestivas, ¿ya? Secreción salival, secreción probablemente esofágica, gástrica, intestinal y de las mesas. Lo nuestro es exclusivamente motor. Entonces, para cerrar la parte de masticación, hay un ciclo masticatorio que ya es un poco reiterativo a lo que hemos ido viendo, que ocurre en el mecanismo de la masticación. Decíamos, tiene que haber inhibición de los músculos elevadores, mediado por vía aferente trigeminal, lo que va a generar descenso mandibular por activación de los músculos, sobre todo entre infra y suprayoideos. Luego viene una contracción del rebote, asimismo generado por la actividad del núcleo masticatorio trigeminal, y al mismo tiempo se produce la elevación, ¿ya? Con contracción de dichos músculos y oclusión de las piezas dentarias y generando el proceso de trituración o molienda, compresión del bolo alimenticio, con participación lógicamente de la lengua. Y este ciclo se repite las veces necesarias hasta que el alimento se considere bastante reblandecido y mezclado para que pueda ser deglutido. No olvidemos, el objetivo de la masticación es triturar, es desmenuzar los alimentos hasta su estructura, ojalá mínima, pero también el otro objetivo es generar la mezcla entre el alimento y la saliva
¿Para qué? Para que se activen las enzimas que lleva la saliva y empiecen a generar la digestión química proteína. Bueno, una vez que esto concluye, es decir, la masticación, luego viene el mecanismo de la deglución. Se dice por teoría que los incisivos pueden llegar a generar una fuerza de 25 kilogramos, en cambio los molares y premolares pueden llegar a una fuerza de hasta 100 kilogramos. ¿Qué acontece una vez que ya se ha concluido el mecanismo de la masticación, que de modo precedente debería durar por lo menos entre 1 a 3 minutos? Un buen mecanismo de masticación, porque si no, de otro modo el alimento se deglute con dificultad y puede generar lesión o desgarro en la mucosa del siguiente segmento del tubo digestivo, me refiero a la faringe. Luego viene entonces la deglución. El bolo alimenticio, una vez triturado y mezclado con la saliva, tiene que pasar de la cavidad bucal hacia el otro segmento del tubo digestivo, que en este caso va a ser el esófago. Entonces, en la deglución encontramos 3 fases habituales: la fase bucal, la fase faringopalatal y la fase esofágica. En la fase bucal, que es cuando ya de manera consciente uno percibe, porque no olviden que la cavidad bucal también lleva estímulos táctiles. Con la lengua, si alguno no se ha dado cuenta, nosotros podemos diferenciar objetos, y con parte de la mucosa oral podemos diferenciar objetos. Hay receptores táctiles en la mucosa oral y lingual, mediados por el estímulo trigeminal localmente. Entonces nosotros percibimos ya que el alimento está reblandecido, ¿ya? O ligeramente ya ha generado una buena mezcla con la saliva, está bastante hidratado este alimento, y ya va a ser fácil la deglución. Entonces acontece que va a haber un descenso de la lengua, lo cual va a generar que el bolo alimentario, la lengua se va a convertir como un canal. La lengua se convierte como un canal elevado hacia adelante y descendido hacia la parte posterior. Y el bolo alimenticio puede ir en rotación desde anterior hacia posterior, hasta que toma contacto con el velo del paladar, y lógicamente el velo del paladar en ese momento tiene que elevarse. La mediación de este mecanismo de elevación del velo paladar está dirigido justamente por los pares terminales del 10º, y los autores incluso participan del 11º pas terminal. Vienen fibras diferentes, motoras, somáticas, porque este es un proceso mecánico consciente, voluntario, la deglución, hasta su segunda fase. Porque ya en la tercera fase ya no hay conciencia. Entonces se va a elevar el velo del paladar, porque no solamente es necesario la elevación para que pase el bolo alimenticio, sino también es necesario que haya una oclusión de la vía respiratoria superior, en este caso fosa nasal. Porque, ¿qué ocurriría si el velo del paladar no se eleva y queda descendido? Lógicamente, parte del alimento, dependiendo de la consistencia, puede pasar hacia la fosa nasal, que de seguro, como mala experiencia, probablemente a muchos nos ha sucedido. Al estar hablando, al estar realizando una actividad y al mismo tiempo estar comiendo, ya, probablemente el alimento pasó a nuestra fosa nasal y hasta pudo haber emergido de la fosa nasal, generando irritaciones, muy molestoso. Bueno, entonces el bolo alimenticio está por pasar a la orofaringe. Se va a elevar el velo del paladar y lógicamente en esta primera instancia la faringe empieza un mecanismo de dilatación y ascenso faríngeo. Ahí viene la segunda fase propiamente, que es la faringe palatal, y la que decíamos el velo del paladar tiene que sostenerse unos cuantos segundos
hasta que el bolo alimenticio atraviese este segmento. Luego viene entonces la acción de los músculos, tanto dilatadores como elevadores de la faringe, porque la faringe tiene una longitud entre 12 y 15 centímetros y cuando estamos deglutiendo tiene que reducir esta longitud. Eso reduce lógicamente el trayecto de paso para el bolo alimenticio. Este mecanismo está mediado por los pares geniales noveno y décimo. Obviamente, si se dan cuenta, todo esto es un proceso de hecho reflejo. Mientras el bolo alimenticio está entrando en contacto con la superficie del paladar o en la superficie de la orofaringe, ahí está la vía aferente, ¿verdad? Pero aquí ya no participa, por ejemplo, el trigémino. El trigémino se queda más o menos hasta los pilares del paladar, ahí llega la inervación sensitiva trigeminal. De ahí para atrás le corresponde a la vía sensitiva tanto del glosofaríngeo como del propio nervio vago, la vía aferente. Una vez que el bolo alimenticio ya ha llegado a la orofaringe, tiene que atravesar a la laringofaringe. Porque no olviden que acá tiene dos probabilidades, dos rutas. O se va a la laringofaringe o puede entrar a la vía respiratoria. Lógicamente la vía respiratoria no es su camino adecuado ni apropiado, pero además ahí tenemos una compuerta que es fundamental para evitar que el alimento ingrese hacia la vía respiratoria. Y aquí tenemos la presencia y activación de otros músculos de la laringe. ¿Por qué? Porque la epiglotis casi siempre está elevada, entre comillas, abierta, permitiendo el paso del aire para la respiración. Pero cuando el bolo alimenticio está atravesando ya hacia la laringofaringe, la epiglotis por un lado es empujada por el bolo alimenticio, pero también hay actividad motora laríngea mediada por estímulo del nervio vago, porque es el nervio vago el que genera la contracción de la laringe y todos los músculos correspondientes. Y esto permite que el cierre sea un poco más hermético, ¿ya? Más adecuado, y de esta manera el bolo alimenticio pueda pasar directamente hacia la laringofaringe. Hasta este entonces, el esfínter esofágico superior había quedado cerrado, pero cuando ya entra en contacto con la orofaringe y está entrando a la laringofaringe, se abre el esfínter esofágico superior, que es bastante estrecho. La teoría nos indica que puede tener hasta un centímetro de diámetro máximo. Es un segmento bastante estrecho del esófago, donde ya está empezando justamente este otro segmento del tubo digestivo, es decir, me refiero al esófago. Entonces, hasta acá, todo el proceso es consciente, todo el proceso es mecánico, voluntario y es de actividad somática. ¿Por qué? Porque el velo del paladar, la faringe, tiene músculos estriados, esqueléticos. La inervación es lo que cambia. Antes estábamos mediando actividad muscular gracias al trigémino, pero ahora los que participan, decíamos, son el nervio vago junto con el espinal abscesor. Pero también en la faringe, lógicamente, coadyuva el glosofaringe. Pero cuando el alimento ya ha llegado a la tercera fase, que es la fase esofágica, el bolo alimenticio rebasó el esfínter esofágico superior, que valga la mención, y más que solo mención, ¿no? Un consejo muy típico de abuelas, de mamás, y para ustedes en lo futuro, para sus hijos. Es necesario generar un buen proceso masticatorio, un buen reblandecimiento del alimento, porque un alimento no bien triturado, no bien mezclado, no bien hidratado, no va a poder pasar o rebasar con facilidad el esfínter esofágico superior, por el hecho de que es bastante estrecho.
De hecho, alguna vez ha debido pasar también, que han estado comiendo y por premura, porque están muy apurados, ya no masticamos bien y nos tragamos un alimento ya de gran volumen. Y sentimos cómo lamentablemente tiene dificultad para atravesar y hasta nos genera sensación de malestar y a veces dolor. ¿Ya? No significa que un alimento al llegar a este punto del esfínter esofágico superior nos va a generar asfixia. No, no ocurre eso, porque ya estaría directamente relacionado con la vía digestiva, no con la vía respiratoria. Salvo que el alimento, estando aquí, no pueda pasar y la epiglotis se eleve y el alimento recaiga hacia la apertura superior de la laringe. En ese instante sí vamos a sentir una sensación de ahogo, ¿ya? O un mecanismo de reflejo inmediato que va a generar tos. Entonces sí es bueno, sí es necesario el consejo, además, de que el proceso masticatorio tiene que ser bastante adecuado en tiempo y en mecanismo como tal, ¿no? Esto ya es un poco reiterativo. La actividad de la deglución está mediada, hemos dicho, por pares renales como el mismo hito cuando activa la lengua para formar este canal, hemos dicho, luego el mismo nervio vago que va a generar la elevación del velo del paladar y en parte dilatación de los músculos de la faringe, el nervio glosofaríngeo que va a generar a su vez contracción y reducción en la longitud también de la faringe y al mismo tiempo se genera un efecto de relajación del esfínter esofágico superior para que el alimento ya atraviese hacia el esófago. Un detalle que tal vez me estoy olvidando, solo como mención, decíamos, la primera y la segunda fase de la deglución son conscientes, son voluntarias. Hasta ahí todavía el alimento lo podemos regurgitar. ¿Qué significa? Lo podemos devolver a la cavidad bucal. Pero cuando ya ha rebasado el esfínter esofágico superior, ya no hay retorno. Ya no hay retorno, ya no podemos, salvo que se desencadene un mecanismo retrógrado, generalmente con efecto vagal, que genere vómito. Eso ya es diferente. Bueno, entonces tenemos también un centro de la deglución ubicado en el bulbo raquídeo y está mediados por el glosofaríngeo y por el nervio vago. Lógicamente estamos hablando del muy afamado fascículo solitario, uno de los segmentos compartidos por tres pares de nervios, que son el facial, el glosofaríngeo y el propio nervio vago. Ellos generan lógicamente el mecanismo deglutor, así mismo. Bueno, hasta que el bolo alimenticio atraviesa y rebasa el esfínter esofágico superior. ¿Qué va a acontecer en el esófago y en el estómago? Un segundito. Aquí está pasando algo. Estábamos bien, perdón.
se movieron algunas diapositivas. Bueno, entonces eso acontece de manera mecánica, actividad somática y en parte vegetativa, porque no olviden, a la altura del esfínter esofágico superior hay una transición de fibras estriadas, rojas, musculares, voluntarias, somáticas, pasan a ser fibras blancas, lisas, involuntarias, vegetativas. Entonces el artículo alimenticio pasará al siguiente segmento ya con un efecto más vegetativo que somático. Y entonces, ¿qué va a acontecer ahora en el esófago, en el estómago y en el resto del tubo digestivo? Ahí ya cambia un poco el proceso. Como decíamos, la actividad acá ya de tipo motora es más autónoma, es inconsciente. Nosotros ya no la controlamos, ya no tenemos ni siquiera la conciencia de qué está ocurriendo una vez que el bolo alimenticio rebasa el esfínter esofágico superior. Con algunos recuerdos anatómicos, el esófago generalmente empieza acá a la altura del anillo cricoideo, que representa más o menos la cuarta vértebra cervical, y ahí es donde encontramos el estrecho superior o esfínter esofágico superior, ¿ya? Con unos 25 a 30 centímetros de longitud. Tiene habitualmente 3 a 4 porciones bien distinguidas el esófago: la cervical, la torácica, la diafragmática, que es la más corta, y luego viene la abdominal. Y una relación muy importante, tanto a nivel cervical, a nivel torácico y a nivel abdominal. Lo peculiar, y que creo que ya es un poco más obvio desde el punto de vista de la anatomía, es que se ve acompañado de dos pares craneales, de un par de pares craneales de un modo muy típico, muy conocido, ¿no? Los nervios vagos acompañan al esófago a cada lado de este órgano, a la izquierda y a la derecha. De ahí es que los nominamos justamente como nervio vago izquierdo y derecho correspondientemente, hasta que atraviesan el diafragma y el nervio vago izquierdo se va para adelante y el nervio vago derecho se va para atrás. ¿Ya? Y ahí es donde cambia también la nomenclatura como nervio vago anterior y nervio vago posterior correspondientemente. Asimismo, el esófago y cualquier otro órgano, tanto en el tórax y a nivel abdominal, tendrán inervación simpática, mediados por la cadena simpática ubicada a los lados, ¿no?, de la columna vertebral, tanto cervical como torácica y abdominal. La estructura del esófago está un poco ordenada desde el punto de vista de la histología. Es muy típico, como ya habíamos mencionado al inicio. Son 4 capas que ya encontramos de aquí en adelante en el sistema digestivo: la serosa, la muscular con sus 2 planos, la submucosa y la mucosa. Pero hay una diferencia: acá no hay peritoneo. En la porción cervical, en la porción torácica, no existe peritoneo. Mas, sin embargo, hay una cubierta fibrosa de tejido conectivo que rodea al esófago en este segmento y al mismo tiempo le permite la facilidad de separación entre los otros órganos. Y ahí es donde justamente encontramos la distribución nerviosa de los plexos correspondientes, vegetativo, emitidos tanto por el nervio vago y la cadena simpática que ya habíamos mencionado. Es decir, los 2 componentes vegetativos: parasimpático, generado por el vago, y simpático, propiamente, generado por la cadena del mismo modo. En todo el tubo digestivo, a partir del esófago, ya devienen las llamadas ondas peristálticas. Y las ondas peristálticas están mediadas por 2 tipos de estímulos, dice la teoría. Hablamos de 2 tipos de ondas muy peculiares en la formación o génesis de un potencial de acción muscular visto: las llamadas ondas lentas y las llamadas ondas espía. No son difíciles de entender, ¿verdad?, pero hay una diferencia. Las llamadas ondas lentas no son verdaderos estímulos contráctiles, es decir, no son verdaderos potenciales de acción. ¿Qué representa entonces una onda lenta?
simplemente representa un mecanismo de activación y de actividad muscular ya constante que va a mantener una tonalidad de la musculatura lisa de todo el tubo digestivo. Eso significa que las ondas lentas aparecen en cualquier punto de cualquier segmento del tubo digestivo, ¿ya? Donde lógicamente tenemos fibras musculares, todo el tubo digestivo. Pero estas ondas lentas pueden tener diferentes grados de voltaje, sobre todo de intensidad o de estímulo, que muchas veces no superan los 15 milivoltios, por lo tanto no logran desencadenar un potencial de acción, porque para desencadenar un potencial de acción por lo menos tenemos que rebasar el umbral muscular que se encuentra entre los 40 ¿ya? O los menos 45, menos 40 milivoltios. Si no llegamos a este umbral de excitabilidad, entonces el músculo liso no se va a contraer. Y las verdaderas ondas peristálticas y potenciales de acción no se generarían. Me refiero a las ondas de tipo espiga. Entonces, ¿cómo es que se generan las ondas lentas? Las ondas lentas están ligadas, como dice la teoría, al efecto de una célula, de un tipo celular muy peculiar conocido como las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales, muy similar a lo que ocurre en el corazón, lo habíamos mencionado también ayer. El corazón es el único órgano que no requiere un estímulo externo, por sí solo se autoactiva, ¿ya? Refiriéndonos sobre todo al nodo sinusal y todos los componentes del sistema de conducción o de la actividad eléctrica. Algo similar ocurre aquí en el tubo digestivo. Estas células intersticiales de Cajal, dice la teoría, son muy semejantes a las fibras ya miocárdicas diferenciadas y especializadas del sistema de conducción, o sea, pueden autoactivarse. ¿Qué significa? Que también tienen canales dependientes de voltaje que se aperturan cuando el voltaje está muy bajo. Si el voltaje está bajo, estos canales automáticamente se abren, me refiero a canales para el sodio. Ya al abrirse, permiten el ingreso del sodio, desencadenando este estímulo ligero en la fibra muscular. Pero esta fibra muscular no se va a contraer, como dice la teoría, sino simplemente va a mantener un tono. ¿Qué es mantener un tono? Es mantener dos cosas: una estructura histológica y también desde el punto de vista de la bioquímica estructural adecuada y constante. Me estoy refiriendo, si bien las células musculares lisas no tienen sarcómeros, por si acaso, eso ya lo deben recordar, tienen pseudosarcómeros, es decir, hay proteínas contráctiles, pero no están tan estructuradas como la fibra muscular esquelética o la fibra miocárdica. De todos modos, requieren una cantidad X de pseudosarcómeros para generar contracción, sino de otra manera tampoco funcionaría la célula muscular lisa. Entonces, ese número de proteínas contráctiles, porque son similares a un sarcómero, es decir, actina, miosina, la neromiosina, bueno, las otras proteínas que generan actividad contráctil en un sarcómero de una célula estriada en específico. Entonces, esta cantidad de proteínas tiene que mantenerse en la estructura y el número de manera constante, porque si empieza a disminuir la estructura bioquímica proteica en específico, lógicamente la fibra muscular cada vez perdería la masa, o sea, porque cada célula tiene una masa, tiene un volumen, y si pierde esa masa, sobre todo proteica, que es la parte activa de toda célula muscular, ya no va a poder generar una contracción de cierto grado de fuerza, ¿ya? Entonces el tono
se refiere justamente a la estructura proteica contráctil que tiene cada célula, que permite a su vez generar una fuerza de contracción mínima. Nosotros, por ejemplo, bueno, no nosotros, la población en general, y eso nos incluye a nosotros, la mayoría probablemente somos muy pasivos en cuanto a actividad. O sea, no somos deportistas, no estamos tan acostumbrados, qué sé yo, ni a ir al gimnasio o a hacer alguna actividad más exigida de lo habitual. Pero no estamos flacos, entre comillas. No estamos flacos. ¿A qué se debe esto? Que la mínima actividad muscular que nosotros generamos está manteniendo una estructura celular en nuestras fibras musculares, en este caso somáticas. Y gracias a esa actividad mínima que tenemos una fuerza X mínima. O sea, yo tengo la capacidad por lo menos de agarrar el bolígrafo, tengo la capacidad de agarrar el celular, etc. Las cosas básicas. O sea, tenemos un tono y tenemos un trofismo. O sea, tenemos un volumen y una masa estructural celular y tenemos una fuerza X. ¿Ya? Lo que en otros casos, si no nos alimentamos bien, si realmente fuéramos muy sedentarios, esto ocurre más en patologías que en casos funcionales. Pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen alteraciones neuromusculares, por ejemplo, los hemipléjicos, parapléjicos, monopléjicos, etc. Incluso les ha debido pasar a algunos, espero que no, y espero que no les pase, que ha sufrido alguna fractura. Alguno que ha sufrido una fractura lo han enyesado probablemente, y ese segmento enyesado que ha estado un tiempo sin actividad o sin mucha actividad es más delgado que el otro brazo, por ejemplo, ¿ya? Porque ahí se ha perdido estructura celular, se ha perdido masa celular, se ha perdido estructura proteica contráctil y por lo tanto se está perdiendo fuerza. Entonces, eso es lo que se refiere, o a ello se refiere el tema del trofismo y el tono correspondiente en las fibras musculares. Y lo mismo ocurre con una fibra muscular lisa, ¿ya? Creo que es menos estructurada. Por lo tanto, para mantener un tono adecuado y para mantener una estructura básica elemental de funcionamiento, la fibra muscular lisa tiene que generar estas ondas lentas. O sea, son pequeños estímulos que no generan contracción, pero mantienen la estructura básica adecuada para realmente generar un efecto de contracción cuando sea necesario. ¿Cuándo se van a generar los muy afamados potenciales de tipo espiga? Cuando la fibra muscular se distiende. De hecho, cuando la víscera se elonga, eso decíamos también cuando hemos hablado de masticación. Cuando hay un mecanismo de estiramiento de un músculo, genera un efecto rebote. Llega a su punto máximo de elongación e inmediatamente tiene que contraerse. Si no, de ahí en adelante puede generarse desgaste de la fibra muscular, porque ya no tiene más resistencia. Lo mismo ocurre entonces con las vísceras huecas, desde el esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. ¿Por qué? Porque el bolo alimenticio, cuando atraviesa hacia el esófago, es una masa teóricamente circular, ¿ya? Y habíamos dicho, el esfínter esofágico es de 1 centímetro. Al rebasarlo ya le está generando distensión. Y así sucesivamente con cada uno de los segmentos del tubo digestivo. Sobre todo en este caso, la parte del esófago. Entonces, cuando está atravesando un punto y un área de un segmento del tubo digestivo, la distensión manda señales de vía aferente, en este caso mediadas por el nervio vago, para que la respuesta inmediata sea a su vez generar, por ejemplo, la liberación de acetilcolina. La acetilcolina, como en cualquier músculo, es estimulante para la actividad contráctil de la fibra muscular. Entonces, cuando hay mucha acetilcolina liberada en la sangre, puede lógicamente estimular contracción de la fibra muscular correspondientemente. Y si no está liberada en sangre, lo puede liberar el sistema nervioso parasimpático.
porque el sistema nervioso parasimpático, valga la aclaración por si acaso, se lo conoce de esa manera, es el sistema nervioso colinérgico, porque trabaja específicamente con acetilcolina. Entonces se libera la acetilcolina y tiene dos vías de activación de la fibra muscular lisa, o es directa o es indirecta. ¿A qué me refiero? No olviden, y en un momento lo vamos a volver a reiterar, el sistema digestivo tiene un propio plexo integrado, y en específico para la actividad motora tiene sus propias fibras nerviosas. Me refiero al plexo mientérico, ya citado un par de veces. Entonces, si hay acetilcolina, directamente se puede estimular acoplando el receptor de acetilcolina, al revés, acoplando la acetilcolina a su receptor en la membrana celular de la fibra muscular. O lo que es probable también, que la acetilcolina liberada por el sistema nervioso parasimpático estimule al plexo de Auerbach, y luego del plexo de Auerbach recién se libere otra vez otra acetilcolina para que se estimule al músculo liso correspondiente. Entonces, en esa circunstancia, cuando hay distensión, cuando hay acetilcolina o cuando hay actividad parasimpática, es que aparecen recién los potenciales de tipo espiga, ¿verdad? Dependiendo la intensidad y la magnitud de la intensidad de la presencia de estos efectos de la vía aferente, se van a generar una cantidad más numerosa de potenciales de espiga o de tipo espiga. ¿Qué significa? Que si la intensidad es muy baja, sea distensión, acetilcolina o directamente por el sistema nervioso parasimpático, se van a generar una menor cantidad de potenciales espiga. Pero si la distensión es muy amplia, si la presencia de acetilcolina es máxima, si la actividad parasimpática también está en su punto más alto, así mismo liberar la acetilcolina, entonces en un solo segundo se pueden generar una gran cantidad de potenciales de espiga. Dice la teoría que a nivel esofágico por lo menos se pueden generar unos 3 potenciales de tipo espiga por segundo. A nivel gástrico se pueden generar unos 12 potenciales de tipo espiga por segundo, punto máximo, y a nivel de intestino delgado y grueso entre 8 y 9 potenciales de espiga por segundo. Estos potenciales de espiga, como ya habíamos mencionado, son las verdaderas fuerzas de estimulación, vamos a decir, para generar contracción. O sea, ellas sí van a desencadenar peristaltismo. Sí van a desencadenar peristaltismo. Porque si no se generan potenciales de espiga, reitero, no hay peristaltismo y por ende no va a haber tránsito del bolo alimenticio. No habría tránsito. Ahora, cuando inhibimos, sobre todo a los potenciales de espiga, ¿ya? Cuando tenemos mucha estimulación mediada por adrenalina o noradrenalina, y básicamente es lo mismo un poco reiterativo con la actividad simpática, porque la actividad simpática es lo que hace, libera adrenalina, ¿ya? Entonces, estos dos efectos, entre otros, no son los únicos, van a generar inhibición de la aparición de un potencial de tipo espiga. Es decir, la adrenalina o noradrenalina, cuando se unen a su receptor correspondiente en la fibra nerviosa o directamente en el músculo liso, desencadenan una inhibición protráctil, es decir, que no haya ingreso de calcio, porque ¿qué necesitamos para que haya contracción de la musculatura lisa o en general de cualquier músculo? Ingreso de calcio y al mismo tiempo liberación de calcio desde el retículo sarcoplástico. Si no hay calcio, el calcio no se acopla a la... Ayúdenme, no me viene a la memoria.
proteínas contráctiles, actina, miosina, me faltan dos similares, troponina y la tropomiosina, gracias. Entonces, si no hay calcio, la tropomiosina no se mueve de su sitio. Si la tropomiosina no se mueve de su sitio, en la troponina está el sitio de unión de la actina con la troponina, entonces no se genera este acoplamiento como tal de la actina con la miosina y por lo tanto no habría desencadenamiento de la contracción del pseudosarcoma. Por lo tanto, no habría peristaltismo. Eso es lo que se genera en el caso de la inhibición, ¿ya? Para la no génesis de un potencial de acción de tipo espiga. Y valga la mención y la aclaración, que creo que es un poco obvio, espero. Por lo tanto, alteraciones hidroelectrolíticas, como por ejemplo cambios en la concentración del calcio, hipocalcemia e hipercalcemia, sí o sí repercuten en la contracción de cualquier músculo, y eso incluye al corazón, ¿ya? Alteraciones del potasio también. No olviden que el potasio es un electrolito fundamental intracelular. Entonces, si alteramos su concentración extracelular, alteramos también su concentración intracelular de modo indirecto. Y eso a cualquier célula le afecta. Y va a afectar también a la célula muscular lisa, evitando su contracción correspondiente. Al grado, solo valga la mención, justo en estos dos eventos, o en estos dos casos. En el caso de la hipocalcemia, ¿ya?, y de la hiperpotasemia, se puede generar lo que se llama el hilio paralítico. ¿Qué significa eso? Hay ausencia de peristaltismo, en específico del intestino delgado, parcialmente del estómago y o también del intestino grueso. No se mueve la alimento, no se mueve ni siquiera los líquidos ni los gases que se generan por el proceso metabólico. ¿Y qué ocurre? Lógicamente el paciente empieza a generar retención de líquidos y sobre todo de gases y se distiende el abdomen, se distiende, ¿ya? En el caso contrario, en la hipercalcemia y la hipopotasemia puede ocurrir algo similar. Hay una parálisis. O sea, en la hipercalcemia y en la hiperpotasemia se darán cuenta que hay una sobreestimulación mediada por calcio y en el otro caso mediada por el potasio. Pero cuando hay deficiencia de calcio en particular, como ya no hay calcio que entra a la célula, ya no se desencadena el proceso contráctil. Entonces el músculo está íntegro, o sea, la fibra muscular está íntegra, pero no se va a poder contraer. Hay un mecanismo, podemos llamarlo, de debilitamiento, o sea, no genera la tonicidad necesaria. Entonces también ocurre el hilio paralítico, pero de manera flácida. En el primer caso es un hilio paralítico, pero de manera